Buenos días, perfectamente. Un honor poder dialogar con ustedes y un fuerte abrazo. Ahí está, qué gusto, lo escucho claramente. Yacu, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo van las calles? ¿Qué dice la gente cuando camina? La gente, la ciudadanía ecuatoriana ve con optimismo que no solamente hay dos opciones en el país, los maduristas y los trompistas, no, también tenemos acá otras opciones y sobre todo desde la Asamblea Nacional han visto con buenos ojos que nuestra presencia irá a elevar el debate político y sobre todo irá a fiscalizar las travesuras que hacen los gobiernos y que nunca más nos suban más impuestos y condonen las deudas a los empresarios morosos. Es indignante que el actual gobierno, con la complicidad de la inmensa mayoría de asambleístas, hayan perdonado 2.500 millones de dólares a los empresarios morosos y nos hayan subido 3 puntos del IVA, nos hayan incrementado el costo de los combustibles, nos hayan mentido al país, porque en este gobierno no hay indolencia. Lo que acabamos de ver la noticia recientemente, a mí sí me conduele las lágrimas de los familiares de los 4 niños vilmente asesinados. Y eso no puede quedar en el olvido, no puede quedar en la impunidad. No habrá perdón y olvido y por eso es necesario ir a la Asamblea a fiscalizar, ir a interpelar, hacer de que esos contratos petroleros, mineros, con telecomunicaciones, en los apagones, a ver dónde está el dinero. El dinero se están feriando y eso no puede pasar porque aquí en el país hace mucha falta dinero para medicamentos en los hospitales, para la educación, para el agro, que está completamente abandonado. Así es que nos tendrán en la asamblea ahí con una voz de un pueblo que diga, aquí estamos. Yacu, justamente comentando el comentario que hace, en el debate el presidente no mencionó los nombres de los 4 niños asesinados en las Malvinas en Guayaquil. Y según la UNICEF, imagínese este dato, los homicidios son la primera causa de muerte de niños en el Ecuador. ¿Qué propuestas entonces usted tiene para desde la Asamblea combatir la inseguridad en el país que se lleva consigo incluso a niños que son víctimas como victimarios? ¿Cómo normar este tema de la manera más apropiada, de la manera correcta? El mayor problema que vive el país es la inseguridad. Y la inseguridad va de la mano de la corrupción. Entonces, tenemos que tener claridad del diagnóstico de lo que está pasando y sobre todo ver lo que ha pasado en otros países. Mire, el Plan Mérida se invirtió 3.500 millones de dólares en México. Y sin embargo, se han incrementado en 300% los homicidios en México y sabemos que los carteles son los que dominan. El Plan Colombia les costó 40.000 millones de dólares, 8 bases militares, y hoy es el primer país exportador de cocaína al mundo. El plan de Richard Nixon le costó en 1971, que iba a combatir el narcotráfico, 1.000 billones de dólares. Hoy 50 millones de norteamericanos están adictos al fentanilo. El fentanilo es la droga zombie, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, la represión militar no es la solución. Solamente sacarles a los militares de los cuarteles no es la solución. Si no hay inversión social en educación, en salud, en el agro, en las manufacturas, en las artesanías, en lo que el pueblo requiere, es imposible salir de esto. En vez de darle un fusil al niño que maneje y asesine a los ecuatorianos, hay que hacer que vuelvan a las escuelitas, que vuelvan al colegio, que se abra los cupos en la universidad, libre ingreso en la universidad, para que esos jóvenes, en vez de que se hayan sido enrolados en los grupos criminales, deban estar estudiando y llegar a ser profesionales. Entonces, tiene que haber inversión social para que ese niño empiece a manejar un libro, un computador y que pueda escoger la carrera en la universidad. Este es un tema estructural, esta es una violencia estructural y si solamente seguimos con el famoso Plan Fénix que no acaba de nacer, no vamos a ningún lado. Este infierno de la violencia no va a salir sin inversión social. Educación, educación y educación nos saldrá de este infierno.
Usted justamente habla ahora de la inversión social y también en sus caminatas, en sus recorridos, ha hablado de legislar sobre el ecocidio, ha hablado sobre legislar sobre el cambio climático, que muchas veces es un tema polémico que a las asambleas divide. Sobre todo ahora con los nuevos mandatarios, digamos, mundiales que asumen poderes como el presidente Trump. ¿Qué propone en el campo medioambiental? Legislar, tipificar y sancionar el ecocidio, que es el quinto crimen contra la humanidad, contra la vida, que se está discutiendo en las Cortes, en la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma. Y aquí en el Ecuador tiene que haber una ley para que proteja ante el cambio climático y el ecocidio, para que nunca más queden en impunidad casos como Chevron Texaco, que derramó 16 billones de galones de veneno en la Amazonía, para que nunca más 4 de 5 ríos en Ponce Enrique sean ríos biológicamente muertos, para prevenir, porque todo el mundo este rato está viendo los efectos del cambio climático. Las lluvias que se dieron en Valencia, en España, los incendios en California, los incendios en la Amazonía boliviana, brasileña, todos estos climas extremos tenemos que tomar muy en cuenta, porque ¿quiénes van a ser afectados? Los más vulnerables, los pobres, las comunidades locales. Por eso es imprescindible sintonizar con lo que están pensando juristas, filósofos, científicos. La comunidad científica dice que para el 2050 32 ciudades estarán bajo 1 metro de agua por el calentamiento global. Más de la mitad de la población mundial, hoy somos 8.200 millones de personas que habitamos el planeta. La mitad en el 2050 estarán sufriendo de falta de agua potable y de alimentos. La situación no es fácil, es extremadamente difícil. Estamos a punto de llegar al punto de no retorno, de inflexión. Y ahí sí será demasiado tarde. Por eso es necesario tipificar y sancionar el ecocidio. Si queremos garantizar el destino común, la casa grande, este hogar que es la Tierra para la vida en el planeta, tenemos que empezar a tomar en cuenta y hacer adaptación y mitigación al cambio climático. Es urgente, no hay tiempo que perder. Yacu, este es un país muy complejo, me dirá, ¿cierto? Tenemos una grave crisis institucional donde sabemos se persigue y se saca de la contienda candidatos presidenciales, donde el mismo presidente se da licencia a él mismo, donde tenemos 3 vicepresidentas y ninguna institución del Estado dice nada. ¿Cómo enfrentar este complejo tema desde la Asamblea? El papel del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución. El papel del ente legislativo es fiscalizar y legislar. Y nosotros vamos a presentar todas las interpelaciones necesarias. No puede ser posible que el presidente de la República pisotee la Constitución. ¿En qué país hay 3 vicepresidentas? ¿En qué país elige al dedo a la vicepresidenta? Eso no puede ser. O sea, aquí hay un orden constitucional, aquí hay una constitución y nadie, ni el presidente puede estar por encima de la Constitución. Ya los monarcas, ya los Luis XIV, ya esos desaparecieron, ya superamos. Pero parece que estamos viviendo nuevamente una época oscura, el obscurantismo, con dictadorzuelos que se creen que se están por encima del bien y del mal, que se creen que están por encima de la Constitución. Y eso no puede ser. Entonces hay que tener un bloque fuerte que discuta, que proponga al país y que les diga que primero es la Constitución. El señor presidente de la República, que dijo que va a bajar los impuestos, nos sube los impuestos, que va a bajar los precios de los combustibles, nos subió los combustibles, que dijo que iba a respetar, iba a defender el Yasuní y sigue explotando el Yasuní. Se declaró ecologista y ahora manda a militarizar territorios en resistencia al extractivismo en la provincia de Bolívar, Cotopaxi, Azuay, la Amazonía ecuatoriana. Dijo que iba a respetar la Constitución y está pisoteando. Se declaraba a favor de las mujeres y sus antecedentes son gravísimos. Maltrata a su primera mujer, maltrata a su ministra de Energía,
maltrata a la vicepresidenta, miente, pisotea la Constitución. No puede ser. Y es una tristeza gigante que los verdugos que nos maltratan, que nos saquean, que nos mienten en la cara, hoy otra vez se presenten para las elecciones. Ojalá el pueblo despierte. Ecuatorianos, despertémonos. Nos están robando el futuro, nos están robando la salud, el trabajo, la seguridad, el bienestar, nos están robando la educación de nuestros hijos, impidiendo que 1.300.000 jóvenes no hayan podido ingresar a la universidad. Y se va a estar tras de Trump. Trump tiene más de 30.000 ecuatorianos en la lista para deportar y él no dice una sola palabra. O sea, la política migratoria completamente supeditada a lo que dice el señor Trump. Aquí parece que no tenemos presidente, o si tenemos un presidente, pero este presidente no nos representa a la mayoría de los ecuatorianos. Puede representar a Bananera Novoa, puede representar al Grupo Novis, al Banco de Guayaquil, a la oligarquía, pero a los ecuatorianos no. Por eso, en estas elecciones, es el mejor escrutinio para no votar, sino elegir a los que están sintonizados con las propuestas del pueblo. Yacu, y justamente usted ha tocado un tema gravísimo y un tema sensible en estos días, la migración. Desde la Asamblea, ¿qué propuestas usted tendría justamente para este tema, para que se construya normativa en migración? Debe haber una ley en favor del migrante que va abandonando sus hogares, sus tierras, su patria, su familia, arriesgando su vida, y llega allá, los que tuvieron la suerte de llegar, ahorra, trabaja y envía remesas que llegan a 5.000 millones de dólares cada año. Sin las remesas, la dolarización se hubiese caído. Gracias a nuestros migrantes, nosotros como profesionales tenemos chance para que se dinamice la economía. Cuando hay remesas, los familiares toman un taxi, pueden hacer compras, pueden construir, pueden adquirir un inmueble, pueden hacerse atender donde los odontólogos, los médicos, ellos son los que nos mantienen. Pero no hay una protección, o sea, no tenemos un gobierno que nos proteja y le diga al señor Trump, lleguemos a un acuerdo, o simplemente decirles, ¿quién va a lavar los platos para que disfruten de una cena en Norteamérica sin los ecuatorianos? ¿Quién va a producir los campos para que disfruten la alimentación los norteamericanos? ¿Quién va a limpiar las oficinas para que se puedan reunir los ejecutivos? Sin nuestros hermanos migrantes allá van a tener grandes problemas, porque quienes hacen los trabajos domésticos, pecuarios, incluso de construcción, son nuestros hermanos en compatriotas, pero no hay una voz que diga aquí estamos, que estamos dispuestos para defenderlos. O si el señor Trump, en su fanatismo antimigrante, va a enviar al Ecuador, ¿qué hace el gobierno? Ya tiene listo dónde les va a dar fuentes de trabajo, ya tiene cuánto de dinero tiene para acceder a créditos de bajos intereses. Entonces, eso tiene que el gobierno tener listo, pero lastimosamente no, solo va a aplaudir la política antimigrante del señor Trump en la posesión. Y eso es una vergüenza para el país. Hay imágenes por todas las redes sociales de campos vacíos, de áreas de construcción vacías, porque los migrantes no se presentan a trabajar por temor. Yo quiero concluir con la siguiente pregunta, Yacu. Usted mantiene su posición. Sabemos de que hubo fraude electoral en el año 2021. ¿Cómo se siente seguro ahora con este CNE que tenemos que no se pronuncia sobre agravios muy fuertes a las normas para hacer campaña? En efecto, el 2021 y mi agradecimiento al pueblo del Ecuador, que me dio un enorme respaldo, pero que lastimosamente ahí el señor Lasso, el señor Correa se pusieron de acuerdo para frenar nuestra candidatura. Y claro, había más de 30.000 actas con inconsistencias. Pedíamos que se abran. Se abrieron 10 y recuperamos 600 votos. Si se abrían las 30.000 actas, hubiésemos recuperado unas 200.000
votos y con eso pasábamos holgadamente a segunda vuelta y el pueblo llegaba al poder, no Yacu Pérez. Lastimosamente se frustró esa posibilidad. Luego vino las declaraciones de Jaime Nebot, Bolívar Armijos, Luis Almeida, quien ratificaron el fraude y recientemente incluso en los chats el ex candidato Fernando Villavicencio. Por eso presentamos la denuncia penal en la Fiscalía, misma que duerme en el sueño de los justos, una tristeza que no avance, y por eso nosotros estamos insistiendo en esta investigación para que en las próximas elecciones tener un consejo electoral que sea transparente, que tenga dignidad, que sea honesto, y los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral están ahí perennizados, ellos deberían estar en la cárcel, o en la casa o en la cárcel. Si habría justicia en el país, deberían estar en la cárcel por el fraude electoral que hicieron a la presidencia de la República nuestra y también por otros fraudes electorales que se han realizado a nivel local. ¿Qué hacer este rato? Pues ojalá poder tener la mayor cantidad de observadores en las juntas receptoras del voto. Es difícil porque se necesita más de 40,000 personas que vayan a estar en las 40,000 juntas receptoras del voto. Es bien difícil. Ojalá entre los movimientos y partidos políticos se pueda hacer ahí un cruce de información y poder tener algún control. No tenemos ninguna confianza, absoluta confianza en los actuales integrantes del CNE, pero esas son las reglas y toca afrontarlo, pero ventajosamente estamos viendo que hay un enorme caudal electoral que nos apoyan y de seguro vamos a llegar a la Asamblea Nacional y yo desde ya aprovecho este espacio para decirles gracias de todo corazón, siempre reconocido por ese apoyo del 2021 y por lo que ahora, cuando he estado en Guayaquil, allí en la Universidad Estatal de Guayaquil, en la Universidad Central, en mi Universidad de Cuenca donde trabajo, hay un enorme apoyo de los jóvenes y ven con buenos ojos nuestra candidatura, que es una candidatura honesta, austera y profundamente comprometido con la ecología y con los más pobres del Ecuador. Así es, ha sido el doctor Yacu Pérez, candidato asambleísta nacional por la organización Amigo Listas 16. Un abrazo, Yacu, muy buen día para usted. A usted, un lindo día. Cuídese.